Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes, tanto a los miembros de la célula de Cañas como también a los miembros de la célula de San José y algunos de otros de nuestros amigos que también les estamos compartiendo estos breves mensajitos. Eh, Les cuento que hace unos días, creo que fue el domingo, estuvimos reunidos por videoconferencia con nuestros discípulos de San José y que viven en Heredia, y fue algo muy bonito de verdad poder compartir con ellos. Eh, y también los extrañamos a los de Cañas, necesitamos verlos. Queremos estar con ustedes y volver a compartir las células allá en la clínica de Andrei. El día de hoy tengo un pequeño mensajito que hice, unas breves notas, y que les puse como título: El afán no es un buen consejero. Y antes de comenzar este estudio, este pequeño estudio, para ser más humilde, quisiera orar para poner en manos de Dios lo que vamos a hacer en este momento. Padre, en el nombre de Jesús quiero pedirte que tu mano, Señor, esté sobre nosotros en esta hora, Señor. En mi hermano, mi hermana que vaya a ver este video, tal vez en un hospital, nuestros amigos que están trabajando en esta crisis, y tal vez nosotros discípulos que están trabajando y salen de casa, Señor, los que también están encerrados en sus casas, Señor. Yo quiero pedirte que prepares su corazón, Señor, para recibir esta palabra, Señor, que prepares nuestro corazón, Señor, para recibir, Señor, la revelación del Espíritu Santo sobre este mensaje, Señor, que has puesto en mi corazón en esta madrugada. Recibimos lo que viene de Dios y desechamos lo que viene del hombre. En el nombre de Jesús, amén. Como les decía, este mensaje le puse como título: El afán no es un buen consejero. Y si usted puede abrir su Biblia ahí, abra el Nuevo Testamento en el capítulo 6 de Mateo. Y hay una frase que hemos escuchado muchas veces, una frase que está en el capítulo 6, verso 33. Ese capítulo tiene alrededor de 35-36 versículos. Es un capítulo largo. Pero el capítulo cierra con una frase que es increíble, que es una frase que tiene una llave que abre una puerta para una bendición. Y la palabra dice en el verso 33 de ese capítulo 6: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es un verso, es una reunión en donde está Jesús con sus discípulos y probablemente con una multitud de personas. Y Jesús viene enseñando un principio en el capítulo 6. El capítulo 6 tiene tres grandes bases o fundamentos que activan esta última palabra que está en el verso 33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si nosotros hacemos eso, inmediatamente después lo que sucede es que todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, e inmediatamente, podríamos decirlo así, y posteriormente, para sonar más exactos, y posteriormente va a venir una serie de cosas que Dios nos va a añadir a nuestra vida. Ahora, por favor, acompáñenme al principio de este capítulo. En la primera parte de este capítulo vamos a observar un primer principio del reino de Dios, y es el principio de ayudar al prójimo, de dar. No sé cuántos de ustedes saben que Dios entregó a su único hijo, dio a su único hijo para el perdón de nuestros pecados. Esta semana que pasó, escuché un testimonio que me impactó muchísimo y realmente tocó mi corazón, de una familia que yo sé que es una familia que tal vez a veces vive muy ajustada en el mes. Es una familia como muchos en este país que a veces la pasan un poco difícil, a veces están un poco apretados con su provisión. Dios les provee y viven un poco apretaditos. Esta familia la semana pasada resulta ser que en medio de esta crisis dio de corazón, dio en su iglesia para ayudar a otras personas. Sacó de su comida y la llevó a la iglesia para que otros también comieran. Y les estoy hablando de una familia
que le cuesta, que es una familia que realmente tienen situaciones a veces un poco premiantes. Y estas personas, la mamá que encabeza la familia, el papá y la mamá sacó de su despensa algunas latas, algunos víveres y los llevó a la iglesia para que el pastor pudiera distribuirlo con las personas que menos tienen. Resulta ser que en medio de esta situación, no sé cuántos de ustedes saben que el gobierno está dándole una ayuda a los estudiantes de escuelas públicas con un diario. Y a esta familia ese diario le hubiera caído súper bien. Pero resultó ser que en medio de la situación no pudieron llegar a tiempo a recibir el diario. Entonces imagínense, sacaron de lo poquito que tenían, de lo que tienen, que no es mucho, y sacaron para darle a otra persona. Y resulta ser que perdieron su oportunidad de poder tener el diario que estaban dándole a través de las escuelas. Y el hijo de ella estaba un poco triste porque se estaban quedando sin provisión. Vea qué duro. Yo no sé si usted puede meditar en esto en este momento. Tal vez usted tiene en su casa medido ya lo que va a tener en su quincena y pasa alguien y necesita ayuda, y yo no sé si usted va a tener la valentía que tuvo esta persona para dar. Pero la palabra en este capítulo 6 de Mateo, lo primero que habla acerca del reino de Dios y justicia es el dar, como dio el Padre. Y vieran qué interesante, porque estas personas se quedaron sin ese diario. Y precisamente en ese día que no recibieron el diario, porque no pudieron asistir a cuando lo estaban entregando, alguien a cientos de kilómetros de distancia les envía una encomienda con un diario. Es increíble, a mí me impresionó tanto. Y la muchacha lo que le dijo, la señora lo que le dijo al hijo fue: ve, por eso tenemos que sembrar, porque Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. Sembraron de lo poquito que tenían, y Dios los bendijo con un diario. Los bendijo con un diario. A mí me pareció tan increíble esto, porque dije, usted sabe, Dios movió a una persona a cientos de kilómetros de distancia que desconocía su situación y les envió un diario. Y dice la palabra que cuando usted haga esto, cuando usted se vuelva un ángel, así lo digo yo, cuando usted se vuelva un ángel de otra persona, nadie más tiene que saberlo, solo usted y Dios. Dice la palabra que lo tienes que hacer en oculto, que no tienes que hacer gran algarabía de esto y que todo el mundo se dé cuenta. ¿Sabes qué? En esta noche te voy a pedir que pienses: ángel, ¿de quién podría ser vos? Los milagros en esta tierra existen, y ¿sabes qué? Usted y yo somos los que Dios va a utilizar para hacer esos milagros. Increíble, esta familia de recursos escasos bendijo a otra persona. Esta familia fue un ángel de esa otra persona. Y Dios tocó el corazón de alguien a cientos de kilómetros de distancia que no conocía su situación, y les envió aún más de lo que ellos habían entregado. Vea qué lindo, qué interesante. O sea, cómo Dios se mueve. Dios se mueve, ¿saben? Dios se mueve. Y Dios se mueve a favor de los que le creen. Ese es el primer principio. El primer principio de buscar el reino de Dios y su justicia es dar. Vuélvase el ángel, vuélvase el patrocinador de alguien que no tiene. El segundo principio de la oración y el ayuno. En este mismo capítulo 6 de Mateo, inmediatamente después de hablar de dar, viene la parte de la oración y el ayuno. Y en estos versículos es cuando Jesús les enseña a los discípulos a orar. Sí, efectivamente, vamos a hablar del Padre Nuestro. Y toda la estructura del Padre Nuestro puede resumir lo que es el reino de los cielos. Desde adorar al Señor como solo a Él, perdonar nuestros pecados, perdonar a los que nos ofenden, librarnos de la tentación. El Padre Nuestro encierra, es la oración perfecta, y por eso Jesús nos la dio. Pero ¿sabes qué? No solamente la oración del Padre Nuestro es la que tenemos que usar para comunicarnos con Dios. La oración es el medio más importante que tenemos para poder
regir nuestras vidas, para poder ser conducidos en esta tierra por Dios. Si nosotros no oramos, si nosotros no ayunamos, nosotros tenemos los oídos tapados. Yo no sé a cuánto les ha pasado que se les tapa un oído o se les tapa el otro, tal vez por cuando uno va en el carro y entonces usted escucha a los chiquitos que le empieza a doler el oído, o tal vez usted se mete en una piscina o un río y se le tapa el oído y usted ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué murió? Y tal vez le están diciendo una cosa y usted está entendiendo otra totalmente. En este tiempo tenemos el tiempo, tenemos la herramienta para poder escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios única y exclusivamente se escucha a través de la oración. La palabra dice que Jesús en algún momento les dijo, esta clase de demonio solo sale con ayuno. Solo sale con el ayuno. Y el ayuno dice en esta palabra también que no es decir, ay, mire hermano, tengo ayunando 15 días. No. Oh, ¿qué le pasa, hermano? Es que hoy empecé el ayuno y la oración. Y usted lo sabe así todos jalados y pelones como yo. No, el ayuno no es eso. El ayuno es buscar al Señor a solas. Mire, mi hermano, estoy haciendo el ayuno de las 24 manzanas durante 3 días. Ahora estoy haciendo el ayuno de Daniel comiendo solo lechuga, parezco un conejo. No, no es eso. La palabra en los primeros 2 puntos que estoy hablando nos está diciendo que lo que vamos a hacer, el ayudar a otros, tenemos que hacerlo en silencio. Nadie más tiene que darse cuenta. Y en la oración y el ayuno, Él dice, vaya y busque a Dios en su aposento alto. Búsquelo en su aposento, en su habitación, donde nadie lo vea. Donde solamente sea Él y usted que puedan tener intimidad. ¿Sabes qué? Ahora estaba dándole vueltas a mi cabeza y analizando esto que quería compartir con ustedes, y les voy a decir una cosa, y tal vez a ustedes les ha pasado. Yo he tenido días malos, pero mis días malos, cuando los inicio con oración, son diferentes. Aunque me haya ido mal, pero son diferentes. E inclusive mis días buenos sin oración no son tan buenos. No empiece su día sin orar. No empiece su día sin darle gracias al Señor, sin decirle al Señor, prepárame para lo que venga en este día. Porque la palabra habla también del día malo. Vamos a tener días malos. Y puede ser que durante todo este tiempo que estamos viviendo en nuestras casas encerrados, sean días malos. Y por eso necesitamos su palabra, necesitamos poder escuchar lo que Él tiene que decir. Y el único medio que tenemos para poder escuchar la voz de Dios es a través de la oración. Entonces el primer punto era dar. Demos. Seamos el ángel de alguien más. Seamos la bendición de alguien más. Y como hizo esta familia amiga de nosotros, tal vez de lo poquito, de lo mucho que tengamos, demos. Seamos de bendición para alguien más. Porque el Padre que está en el cielo va a ver eso y nos va a recompensar. Es que eso es ley divina. Y cuando sintamos que no estamos escuchando la voz de Dios, oremos y digámosle, Señor, tengo miedo, Señor. Padre, no logro poder entender cómo me vas a bendecir. Y sabes que Dios poco a poco, a través de la oración, a través de esa intimidad de buscarlo en un lugar a solas a Él, Dios poco a poco va a empezar a trabajar a través tuyo. Dios va a empezar a revelarte estrategias o va a empezar a moverte en situaciones en donde Él va a traer bendición. Y el último punto de esta noche, y creo que es uno de los que más tengo cátedra en eso, es la frustración, es el afán. En los 2 primeros puntos de buscar el reino de Dios nos hablan de el darnos por los demás, darle a los demás, bendecir a los demás. El segundo es poder hablar con Dios, dirigirme a Él, buscar su presencia, esforzar mi oído para poder escuchar lo que Él tiene que decir. Pero el tercero tiene que ver con uno mismo, y es con el tema del afán y la frustración. Durante muchísimo tiempo yo estuve muy afanado y muy frustrado. Y les quiero decir que hoy también tengo que trabajar con el afán.
el afán de querer hacer esto, el afán de querer comprar aquello, de esto y lo otro. Siempre vivía afanado y frustrado tras de eso. ¿Y sabes qué? Dios tuvo que trabajar muy fuerte en mi corazón para quitarme la frustración, porque yo decía, pero Señor, yo hago esto, hago lo otro y no me das. Pero Señor, yo soy pura vida contigo y pero aquel que es un desgraciado, a ese sí y a mí no. Yo era el que siempre le servían al final en los restaurantes, al que siempre lo mandaban al final de la fila. Si una hamburguesa llegaba, todos pedíamos hamburguesas, a mí me daban la que venía cruda y la que venía con la lechuga toda majada. Yo viví en frustración y trato de verdad todos los días de dejar de vivir en frustración. ¿Saben qué? Cuando Dios logró quitarme la frustración, porque esta palabra, la frustración y el afán, en este capítulo 6, habla sobre estar afanados por lo que vamos a vestir, por lo que vamos a comer y por lo que vamos a beber. Principios básicos de vida. Señor, ¿y la casa? ¿Y cómo vamos a hacer con la casa? Señor, yo quiero una casa, yo quiero un carro. Ay, Señor, ya me quedé sin zapatos. Ay, Señor, ¿y cómo vamos a comprar la comida? Y tal vez esta parte es la que estamos viviendo en estos días. Todos estamos viviendo esto. Señor, ¿y será que nos alcanza la quincena? Señor, ¿y si me botan del trabajo? ¿Y si ya no hay más esto y ya no hay más lo otro? Y sabes que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Dios lo sabe. Este tercer punto de buscar el reino de Dios y su justicia nace en nosotros. En no vivir frustrados, en no tener afán, sino vivir confiados de que Dios nos puede bendecir. Quiero contarles una breve anécdota, porque tal vez alguien puede decir, ah, sí, André, pero usted está ahí encerradito en su casa. Usted no está en un hospital viendo enfermos. Puede ser. O alguien puede decir, ah, sí, André, pero usted Taboga no le ha cortado los suministros, no le bajó a la mitad su horario laboral. O usted no depende de las ventas de un negocio propio, ¿cierto? Pero quiero contarles una historia. En el 2008 yo entré a trabajar en Naciones Unidas en el 2006 y trabajé en un proyecto internacional que venían fondos del exterior. Para cierta fecha, en el 2010, que estábamos en la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, los fondos se acabaron. Y créame que en aquel momento el grado de frustración mío era muy alto. Pero a través de esta prueba fue que Dios empezó a pulirme y a enseñarme a vivir el día a día. Cuando yo entré a ese lugar, mis contratos eran de 3 años. 3 años tenía trabajo fijo, con un muy buen salario. Pero después vino las situaciones en donde se empezó a mermar y ya me decían, no son 3 años, Andrei, ahora vamos a pasar a 2, porque los fondos no alcanzan. Y después pasamos a 1 año. Y después pasamos 2 años en donde vivíamos mes a mes. Mes a mes no sabíamos si nos iban a pagar. Era algo extremadamente estresante. Mes a mes nosotros vivimos durante 2 años, Paola y yo, sin saber si a final de mes nos iban a pagar. Y usted podría decir, pero ¿por qué no busco otro trabajo? Créanme que lo busqué. Busqué alternativas de trabajo y no aparecía nada. Yo en aquel momento me empecé a sentir inútil y dije, yo no sirvo para nada. No voy a encontrar ningún otro trabajo. Pero yo seguía sembrando en la iglesia donde asistíamos, que era Casa Oasis, y seguíamos ayudando a la gente, y seguíamos predicando la palabra, y seguíamos confiando. Y esta actitud de creer estaba en contraposición del afán y vivían peleándose una con la otra, tratando de dominar mi ser. Y resulta ser que un día se acabaron los fondos. Señores, yo sé que es quedarse sin trabajo, quedarse sin dinero, tener cuentas por pagar, tener un alquiler que pagar, tener proyectos y que se vayan a la basura. Y ese día el director de la oficina nos llamó y ese día ya yo sabía que nos iban a echar a todos. Quedábamos 12 personas, tal vez de unas 50. Y cuando nos llamaron, yo fui a mi oficina, tomé una caja, eché mis cositas en la caja, la preparé y dije yo sí, lo que nos van a llamar es a decirnos váyanse porque esto se acabó. Había personas que eran adultos mayores, habían personas con hijos pequeños, habían señoras
madres solteras, jefas de hogar. El panorama era muy triste y nos llamaron. Y en mi corazón lo único que había era, se terminó el calvario. Si este señor dice que nos vamos, Dios tiene una bendición para mí. Yo trataba de pensar de esa manera positiva. Dios ahora va a traer el trabajo que he estado esperando. Nos van a echar y ya no hay plata para nada. Y por cuestiones que después les contaré, el tema de las prestaciones no era tan sencillo. No las íbamos a recibir. Y el Señor nos metió a todos en la sala de reuniones. Había gente que estaba con lágrimas en los ojos, preocupados, otros se jalaban el pelo. Yo en aquel momento no me jalaba el pelo. Sí tenía pelo, pero no me lo jalaba. Y yo tenía enfrente al director en una mesa grande de reuniones y el señor empezó a decir, mire, qué pena, pero se acabaron los fondos, vamos a tener que prescindir de cada uno de ustedes. Y ahí se desató lo que ustedes puedan imaginarse. Yo simplemente me levanté de la mesa y me fui a mi oficina a recoger la caja. No les voy a mentir, sentía un poco como de ansiedad, susto, pero también sentía la confianza de que Dios iba a hacer algo. Ya estaba a punto de salir de mi oficina, porque nos habían dicho que no seguíamos, cuando de un pronto a otro entra el director de la compañía, el director del programa, y me dice, ¿para dónde vas? Y le digo yo, usted nos dijo que ya no había más. Y entonces el señor me dijo, quédese ahí, usted no se va. Y a mí todavía me conmueve esto, porque digo yo, Señor, tú siempre has tenido un plan B. A veces uno tiene todo listo y lo tiene todo bien marcado, pero Dios tiene un plan B. Siempre tiene un plan B. ¿Y sabes qué? Dios no te cuenta el plan B. No te lo cuenta. Nada más te lo da cuando Él cree necesario que lo sepas. Y el Señor me dijo a mí, ¿sabes qué? Usted no se va. Usted se queda. Y yo, pero don Miguel, Miguel Gómez se llama él, pero don Miguel, pero ¿a dónde me voy a quedar si no hay cómo me paguen? Y me dijo, ¿sabes qué? Vos te quedás porque te necesito aquí. Y yo voy a ver cómo te pago, pero no te vas. Y duré así 1 año y medio más. Hice 11 entrevistas y no encontraba el lugar en donde colocarme. Pero había una palabra que Dios nos había dado algún día. Y había dicho, les voy a dar una casa que no van a tener que pagar. Y yo le decía a Paola, ¿cómo vamos a tener una casa que no vamos a pagar? Y ese era el Andrés de la frustración. ¿Cómo voy a pagar una casa? Es decir, ¿cómo voy a estar en una casa que no tengo que pagar? Eso es ridículo, no existe. Taboga nos dio la casa que no pagamos. Y ya tenemos 5 años de ahorrar para nuestra casa porque Taboga nos dio la casa y no pagamos la casa. Dios tiene un plan B. Dios siempre tiene un plan B. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, el alimento, el abrigo, las cuentas, todo lo que se les ocurra, les será añadido. Todo lo que se les ocurra será añadido. Pero busquémoslo en oración. Ayunemos. Y no veamos con nuestros ojos cosas que nos pueden contaminar, porque eso también lo dice el capítulo 6 de Mateo. No dejes que tu ojo vea cosas que te contaminen. No tengamos un ojo envidioso que diga, mira que él tiene esto y a mí me gustaría tenerlo y por qué no lo tengo. Y no, siempre hay un tiempo para todo. Siempre hay un tiempo para todo. ¿Saben qué? Cuando Dios quitó esto en mí, se abrieron, no, mentira, no voy a decir que se abrieron los cielos y entonces entró la bendición. No, cuando Dios me quitó esto, yo me di cuenta que ya era un hombre bendecido. Yo me di cuenta que Dios tenía bendición sobre mí desde hacía muchísimo tiempo y no la había apreciado. ¿Saben qué? Dios tiene que trabajar tal vez con el afán de algunos hoy en este preciso instante. De decir, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo vamos a hacer? Y su fe está trabajando ahí y está en contraposición con lo que dice la palabra. ¿Y saben qué? Un día yo dije, no lucho más. Que sea lo que vos querrás. Que sea lo que vos querrás. Y eso pasó en la 11ª
entrevista. Y recuerden que vivíamos mes a mes sin saber que nos iban a pagar o no. En la 11ª entrevista yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Si quieres que me quede en este trabajo, donde mes a mes no sé si me van a pagar, listo, me quedo ahí. Y en ese momento apareció Taboga. Y fue tan increíble porque me llamaron y me dijeron, mire fulanito, es que queremos entrevistarlo. Y yo había mandado tantos currículums que ya no sabía con quién estaba hablando. Y me dijeron, mire, es que somos los de Guanacaste. Y yo volví a ver a Paola así, veníamos en el carro y le digo yo, es que somos de Guanacaste. Y me hace, dele. Tanto era lo muerto que estaba mi sentimiento de frustración que dije, una más, una menos, no importa. ¿Sabes qué? En este tiempo de cuarentena, en este tiempo que estamos viendo todo esto, puede ser que vayas a llegar en algún momento a decir, bueno, está bien. Y ahí se activa el plan B de Dios. Yo quiero leerles un último salmo que en medio de todo esto Dios me lo recordó y vamos a ver algo interesantísimo que pasó con la palabra anterior. Y dice así, quiero leerlo textualmente, por eso lo estoy buscando, porque es hermosísimo. ¿Se acuerdan que en el pasaje anterior, en el mensaje anterior hablamos de la columna de nube que protegía a Israel durante el día del sol y la columna de fuego que los protegía durante la noche por el frío? Una de las cosas que aprendí durante todo este periodo de tiempo cuando estuve en aquel lugar en Naciones Unidas. Y cuando ese día el Señor me dijo, el director de la oficina me dijo, usted no se va, se fueron todos. Yo tuve que ver partir a todos mis amigos. Y yo me quedé solo, íngrimo, en aquel edificio. Y yo ese día dije, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y perdón que me quebrante un poco porque cuando realmente usted no tiene esperanza y sucede una cosa como esta, usted realmente se da cuenta que Dios tiene un plan B. Creo que este mensaje se tuvo que haber llamado el plan B de Dios para tu vida. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Póngale ahí su nombre, el que guarda a Charlie, el que guarda a Tati, el que guarda a Alejandro, el que guarda a Jazz, el que guarda a Andrei, el que guarda a Mariana, el que guarda a Emma. No se dormirá. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y esta es la parte que cuando leí yo me impresioné tanto y dije yo, Señor, yo sé que tú estás en medio de lo que estamos haciendo. Y dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Igual que en la palabra que vimos hace unos días de la salida de Israel de Egipto. Dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Escúchelo bien, los que están trabajando en los hospitales. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ingrid, Jehová guardará tu vida y tu salida y tu entrada y tu salida, Jehová la guardará. Te guardará en completa paz el Señor. Guardará tu vida y te vas a transformar en un ángel para las personas que están en ese lugar. Tenemos una discípula amada, la queremos como si fuera nuestra hija, que hoy está trabajando en un hospital en donde ella va a atender a las personas que están sufriendo por esta pandemia. 3 cosas. Buscad darle al necesitado. Ser un ángel para alguien. Busque a Dios o busquemos a Dios en oración y en ayuno para poder saber cuál es su plan B.
y no vivas en frustración. No dejes que tus ojos se contaminen. Y por último, no olvides que tu ayuda viene de los montes, del Dios que hizo el cielo y la tierra. Él guardará tu entrada y tu salida. Los amo en el Señor y quiero orar ahora por ustedes. Me extendí un poquitito, espero no haberlos aburrido, pero quiero orar ahora por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús quiero pedirte que esta palabra, Señor, que nos has dado en esta noche, Señor, llegue a cada uno de nuestros corazones, Señor, y dé fruto, Señor. Que en el nombre de Jesús, Señor, nosotros podamos dar, Señor. Podamos buscarte, Señor, en oración y ayuno, Señor. Que nuestros ojos, Señor, sean limpiados, Señor, de toda contaminación. Y que en nuestro corazón, como dice Mateo, Señor, esté el tesoro, Señor, de la salvación y de querer buscarte, Señor, y ganar a otros para tu gloria, Señor. Y que habiendo hecho esto, Señor, tú concedas, Señor, las peticiones de nuestro corazón, las necesidades que podamos tener durante este periodo y después de este periodo, Señor. Padre, queremos buscar tu reino, Señor. Y queremos buscarlo no solamente por la bendición que nos vas a dar, sino, Señor, porque es lo correcto, Señor, porque somos hijos tuyos. Señor, yo bendigo las vidas de cada uno de nuestros discípulos, Señor. Las bendigo, Señor, y quiero pedirte, Padre, que en esta noche, Señor, así como pesa un bloque, Señor, así como hay objetos pesados, Señor, que tienen sustancia, Señor, y se sabe que son pesados, así como el oro es pesado, Señor, yo quiero pedirte que esta palabra se arraigue en sus almas, en su espíritu, Señor, y que les sirva a cada uno de ellos, Señor, para enfrentar, Padre, su situación particular, Señor, para que aquellos que han tenido que cerrar su negocio, Señor, porque ya no hay venta, Señor, para aquellos, Señor, que se están exponiendo, Señor, para aquellos que intentaron abrir un negocio, Señor, y en este momento las ventas no se están moviendo, Padre, para los que estamos encerrados en las casas, Señor, Padre, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que esta palabra se active en nosotros, Señor. Se active en nosotros, Señor, que podamos ser un ángel para alguien más, Señor. Sin importar pensar que estamos dando poco o mucho, Señor, poder transformarnos en un ángel para alguien más, Señor. Permítenos, Padre, escuchar tu voz, Señor. Permítenos, Señor, poder ser atraídos por tu voz y poder saber de ti, Señor, y de tus planes. Amado Dios, quita toda frustración de nuestras vidas en esta hora. Señor, y permítenos ver que estás obrando a favor nuestro. Tú no duermes ni descansas, Señor. Tú no duermes ni descansas y tu mano nos va a proteger en el día y en la noche, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos has escuchado, Señor, y porque estamos juntos y unánimes, y cuando estamos juntos y unánimes, Señor, tú te mueves. Te doy gracias. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y espero poder saber de ustedes. Estamos atentos para cada una de sus peticiones, de sus situaciones también. Y bueno, los bendigo en el nombre de Jesús. Chao.